Entonces, en esta segunda parte, muchachos, ya habiendo recordado cómo la angiotensina 2 estimulaba la producción de aldosterona a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ahora nos dicen que también la adrenocorticotropina estimula su secreción. Entonces vamos a ver cómo es esto de una forma bien práctica y sencilla. El hipotálamo, a través de la hormona liberadora de las corticotropinas, estimula a la adenohipófisis. ¿Para qué lo estimula? Para que se libere la adrenocorticotropina. ¿Y qué hace la adrenocorticotropina? Estimula a la corteza suprarrenal. ¿Para qué? Para que la corteza suprarrenal produzca las hormonas que se encarga de producir. Ejemplo, aldosterona. La aldosterona. Entonces, esta aldosterona empieza a producirse, se estimula el famoso feedback positivo para que aumente la producción de CRH, aumente la secreción de ACTH y así aumente la producción de aldosterona. Ese es el famoso feedback positivo para la producción de aldosterona. ¿Y qué hará la aldosterona? Las funciones que le corresponden, ¿no? Las funciones que le corresponden. Siguiente, por favor. Ahora pasamos, mira, si te das cuenta, ya son unas células diferentes, ¿no? Estamos en la zona fascicular, la zona más gruesa que tiene la corteza suprarrenal. ¿De qué se encarga? Aquí, recordar importante, esa es una pregunta, ¿dónde están los espongiocitos? Una pregunta clásica, los espongiocitos se encuentran en la zona fascicular. ¿Para producir qué cosa? Glucocorticoides. Siguiente, por favor. Siguiente. Es la zona más amplia, definitivamente, de 80-85%, ¿verdad? Son células poliédricas, son más grandes que la zona glomerular, ¿verdad? Y están dispuestas en columnas radiales de 1 a 2 capas, ¿no? La célula más importante es el espongiocito, ¿no? ¿Y quién lo regula también? La ACTH. En este caso, ¿cómo sería la regulación? Ahora yo ya no quiero producir aldosterona, yo quiero producir cortisol, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Lo mismo, muchachos. ¿Cómo sería el feedback? Sería que no hay cortisol. ¿Qué hace el estímulo? Le dice al hipotálamo, oye, no tengo cortisol. El hipotálamo, ¿qué dice? Libero a la hormona liberadora de la corticotropina. ¿Qué hace la adenohipófisis? Libera la adrenocorticotropina. ¿Qué hace la corteza? Empieza la producción de cortisol y cortisol. Y ese es el famoso feedback positivo para la liberación de adrenocorticotropina y cortisol. Ok, hay un dato importante, que estos espongiocitos van a presentar unos gránulos de pigmento llamado lipofuscina. Algo similar como ocurre en las neuronas. En las neuronas, a través de los corpúsculos de Nils, también tenemos este pigmento llamado lipofuscina, lo que da un color más oscuro, ¿no? Más, diríamos, más opaco a este tejido. Siguiente, por favor. Y por último, de la corteza tenemos la zona reticular, ¿no? Aquí, en la zona reticular, recordar que se producen las hormonas sexuales, los andrógenos sexuales. Siguiente, por favor. Es la más pequeña, 7%, la literatura dice de 5 a 7%. Hay células que están similares a los espongiocitos, pero ellos son más pequeños, ¿verdad? Y tienen menos cantidad de gotas de lípidos. También tienen la lipofuscina, pero en mayor cantidad, por eso se ven más oscuras, o sea, la zona reticular. Forman una especie de redes, pues de ahí su nombre reticular, y ellos son los encargados de producir ¿a quién? A la dihidroepiandrosterona, ¿no? Y los androstenediona también, ¿no? Que son las hormonas sexuales. ¿Cómo es la producción ahora aquí en la corteza suprarrenal para la producción de hormonas sexuales? Fácil, igualito también, solamente cambiamos el nombre. ¿Qué le vamos a poner? DHEA. La dihidroepiandrosterona se quiere producir, el hipotálamo libera a la CRH, la CRH hace que la adenohipófisis libere a la ACTH, la ACTH se va a la corteza suprarrenal para que se produzca la DHEA. Es igual que todas, porque ellas se estimulan en la corteza suprarrenal. Siguiente, por favor. Y por último, ya tenemos una zona más vascularizada, como tú puedes ver, ¿no? Más vaso sanguíneo, más sangre, la médula, donde encontramos la adrenalina y la noradrenalina. Siguiente, por favor. Aquí vamos a recordar que ellos se encargan de regular las acciones del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Produciendo 3 hormonas importantes. Una de ellas es la adrenalina, otra la noradrenalina y la otra la dopamina. Son las 3 más importantes. No te olvides el orden. Su cápsula, su zona
glomerular, zona fascicular, zona reticular como una red y la zona medular, ¿no? Siguiente, por favor. Ya también aquí lo mismo, aquí sí recordar, ojo, recordar que hay dos tipos de células. Células cromafines, que son las encargadas de producir las catecolaminas, y las células ganglionares simpáticas, ¿no? Que van a estar dispersas en todo el tejido medular. Siguiente, por favor. Aquí, más de lo mismo que hemos visto. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos los efectos de las hormonas, ¿no? De una u otra forma hemos mencionado. Por ejemplo, la aldosterona y la DOCA, ¿qué hacen? Ellas se producen en la zona glomerular y mira su función. Concentra el volumen de líquido corporal y la concentración de electrolitos, no minerales. Actúan sobre los túbulos distales del riñón, ocasionando excreción de potasio y resorción de sodio. No te olvides esta función, la resorción de sodio. Pero mira la gran cantidad de funciones que tienen cortisol y cortisona. Mira la gran función. Regulan el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Disminuye la síntesis de proteínas, incrementan los aminoácidos en la sangre. Estimulan la gluconeogénesis, pero hepática. O sea, transforman aminoácidos ¿en qué? En glucosa. Liberan ácidos grasos y glicerol. Actúan como agentes antiinflamatorios y esto es importante. Por eso que nosotros usamos corticoides, por su efecto antiinflamatorio. Además, antiinflamatorio también analgésico, anótalo por ahí, analgésico. Por eso que utilizamos corticoides frente al dolor. Pero el dolor cuando es insoportable, es fuerte. Pero también antipirético. Profesor, ¿qué significa el efecto antipirético? Disminuir la fiebre. Pero ojo, estos son últimos recursos, porque si viene un niño con fiebre, yo no le voy a dar dexametasona, por ejemplo. ¿Qué le voy a dar? Un primer antipirético como el metamizol, ¿no? O antes paracetamol o ibuprofeno. ¿Sí me dejo entender? Entonces, esos son... ¿Por qué? Profesor, ¿y por qué yo debería de tener como última opción a los corticoides para bajar la inflamación, analgesia, antipirético? Amigos, por esto. Ojo, aquí preguntas un montón de exámenes. ¿Qué hacen los corticoides? Suprimen la respuesta inmunitaria. Es decir, hacen inmunosupresión. Bajan la inmunidad. Y les cuento algo, mis grandes amigos. Durante la pandemia del COVID, muchos pacientes se automedicaban. Llegaban a emergencia habiendo consumido una semana de dexametasona de forma irregular. Cuando tú les preguntabas, señor, ¿se puso dexametasona? Sí, 3 ampollas cada 8 horas. O sea, claro, la inflamación había bajado, pero junto con ella, ¿qué había bajado? Su inmunidad, sus defensas. Y el virus del COVID le sacaba la mugre. Son las personas que lamentablemente, tengo que decirlo así, fallecieron. Los que venían con polifarmacia, ya venían medicados anterior, pero de forma irregular. ¿Ok? Por eso es importante que tengan cuidado. Además, el consumo excesivo de glucocorticoides se asocia a una enfermedad, que para mí es pregunta de examen. El síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? El famoso síndrome de la cara de luna llena. Excelente. Cara de luna llena. ¿Por qué? Porque la persona empieza a acumular grasa, tanto así en la cara que se le pone redondita, brillosa, o sea, empieza a botar grasa por los poros y se ve brillosa. Como sea una cara redonda y brillosa, cara de luna llena le conoce. El síndrome de Cushing. Donde va a haber un aumento de cortisol y cortisona. ¿Ya? Hipersecreción de cortisol y cortisona, así se le denomina. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Los andrógenos, ya sabes, propician la aparición de caracteres sexuales débiles, ¿verdad? Masculinas. Y las catecolaminas, pues, igual que la función del sistema nervioso simpático, ¿no? Ahí tú lo ves, dice aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, libera glucosa, etcétera, ¿no? Y además, la adrenalina. Ah, eso es algo que me preguntaron temprano. Doctor, si la adrenalina hace vasodilatación, ¿por qué la noradrenalina hace vasoconstricción? No, muchachos, ambos hacen vasoconstricción y vasodilatación, ¿sí? Sino que ellos son considerados hormonas bimodales. ¿Qué son las hormonas bimodales?
son aquellas que hacen tanto excitación como inhibición. ¿Me dejo entender? Por eso que tú vas a ver estos datos acá, que parecen contradictorios, pero no son contradictorios. ¿Ya? Listo. Siguiente imagen, por favor. Ya, listo. Pasamos a anatomía de la glándula suprarrenal, por favor. La siguiente. Ajá, ahí desde el inicio, por favor. Vamos a la siguiente. Ya habíamos visto esto. La glándula suprarrenal de la derecha, forma piramidal, forma de semiluna, peso aproximado de 7 a 12 gramos en promedio, ¿verdad? Siguiente, por favor. Mira la zona izquierda cómo es. Mira la forma derecha cómo es. Siguiente, por favor. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? La capa suprarrenal es corteza y médula, y la capa suprarrenal tiene glomerular, fascicular, reticular. Las hormonas que produce las sabíamos, ¿no? La zona glomerular, aldosterona; la zona fascicular, cortisol; la zona reticular, la DHEA; y la médula, las catecolaminas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, aquí recordar lo mismo: médula, lo vimos en histología; zona reticular, zona fascicular, zona glomerular. Esta produce mineralocorticoides, esta produce glucocorticoides, y esta produce hormonas sexuales, y es las catecolaminas. Siguiente, por favor. Aquí observamos cuadro histológico, muy bien. Siguiente. Siguiente. Aquí estamos viendo cada una de las capas, ¿sí? Una de las capas. Siguiente. Ahora, en sus relaciones, ¿no? En sus relaciones. Esto sí es importante. Esta es pregunta de anatomía clásica. O sea, una pregunta de anatomía es relación de la glándula suprarrenal. ¿Y cuál es su relación? Entonces tú dices, lateralmente. ¿Quién está lateralmente? Dice, borde medial del polo superior riñón. Quiere decir que si yo estoy acá, mira, lateralmente es esto, borde superior del riñón, este es lateral, ¿sí? Esto es lateral. Medial, ¿quién está medial? La columna vertebral, ¿no? O sea, medial está aquí, la columna vertebral. ¿Por qué? Porque la columna baja por acá, ¿sí? ¿Me dejan entender o no? Medial, lateral, medial. Arriba, hígado y el estómago, también eso lo habíamos visto, algo similar como el páncreas, ¿verdad? Por acá está el hígado y el estómago, y hacia abajo el pedículo renal. Esto de acá es el pedículo renal. Pregunta, pero de estructura 2. ¿Quién forma el pedículo renal? El pedículo renal lo forman tres estructuras. El pedículo renal lo forman tres estructuras: la pelvis renal, la arteria renal y la vena renal. Este es el pedículo renal. Entonces, ¿es sencillo de recordar? Sí. Arriba, ¿quién está? Hígado y estómago. Abajo, pedículo renal. Hacia adentro está la columna y hacia afuera el polo superior del riñón. No puedes fallar en esa relación. ¿Ya? Siguiente, por favor. Aquí lo tenemos, mira. Aquí está, ¿ve? Lateral. ¿Lateral quién? El polo superior del riñón. Medial, ¿quién está? La columna vertebral. Abajo, ¿quién está? El pedículo renal. Y arriba, ¿quién está? El estómago y el... ¿Y el? ¿El estómago y el? Hígado. Hígado, muy bien. Siguiente. Medio de fijación son las fascias, ¿no? Hay tres fascias: la fascia prerrenal, ¿sí? Que es esta, la que está por fuera; la fascia retrorrenal, la que está más hacia la parte medial; y la fascia interreno-suprarrenal, o sea, esta de acá. Esos son los tres medios de fijación. Cuando vayan a preguntarte por ello, tenlo en presente, las tres fascias que cubren al riñón. Siguiente. Hacia adelante y lateral vamos a encontrar, mira, está entre la T2 y la L2. Es importante esta relación. Y medialmente los ganglios celíacos, la aorta, ¿no? También igual. Siguiente, por favor. Siguiente. Dale la siguiente. Siguiente, por favor. Ya, esto sí es importante. Y aquí tienes que tener memoria. ¿Por qué? La arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media y la arteria suprarrenal inferior son las tres responsables del drenaje o del aporte sanguíneo a la glándula suprarrenal. Pero si te das cuenta, no va a ser igual, porque mira, ¿de dónde nace la arteria suprarrenal superior? Rama de la arteria frénica inferior. Rama de la arteria frénica inferior. Pregunta de examen: ¿de dónde nace la arteria suprarrenal media?
Esa la habíamos visto, directamente de la arteria aorta abdominal, directamente. ¿Sí? Por encima del tronco celíaco o puede ser también a través de la mesentérica superior. Pero básicamente es rama directa del abdominal. Pero ahora, yo te había mencionado esto, ¿no? ¿De dónde nace la arteria suprarrenal inferior? Se origina de la arteria renal. Dice que la más corta a la izquierda. La izquierda es la más corta, ¿no? Y son más voluminosas, estas inferiores. ¿Entonces entendió? Entonces, si tú quieres hacer un resumen, lo estamos haciendo por acá, tú dices irrigación. ¿Quién es la irrigación? Arteria suprarrenal superior. ¿Qué más? Arteria suprarrenal media y la arteria suprarrenal inferior. ¿De dónde nace la arteria suprarrenal superior? De la arteria frénica inferior. Frénica inferior. Y esta arteria frénica, por si acaso, rama de la aorta torácica. Rama de la aorta torácica. ¿Sí? Arteria suprarrenal media, ¿de dónde es? Arteria aorta, ¿qué? Abdominal. Abdominal. ¿Y la arteria suprarrenal inferior dónde es? Arteria renal. Y es la más corta y gruesa. Esos datos tienes que saber. ¿Ya? Sencillo. Listo. Siguiente, por favor. Y aquí lo vemos clarito, mira, mira acá se ve clarito. Mira, esta es la aorta, ¿verdad? Este es el tronco celíaco. Al costado del tronco celíaco, la arteria suprarrenal media. Aquí está, la media, no te engañes. Esta es la arteria suprarrenal superior. Ahí está. Y acá, esta es la arteria renal, ¿verdad? Aquí sale la ramita, ¿y cómo se llama? La arteria suprarrenal inferior. Es más corta porque mira cómo es la arteria suprarrenal inferior derecha, mira. Más larga. Es más larga y aquí más cortita. ¿Por qué? Por su misma anatomía. El riñón de la derecha está más abajo que el riñón de la izquierda. El riñón de la derecha está más abajo que el riñón. ¿Sí se da cuenta, no? ¿Sí lo ves o no? Mira. Mira dónde está el de arriba, mira. Voy a trazar una línea transversal y mira dónde está el riñón. Está de 1 a 2 centímetros más abajo. Por eso que este es más largo. Como que lo está empujando el hígado y como que lo estira. Lo bota más allá, por eso se estira. Y esa es la razón fisiológica o anatómica. Siguiente. Ahí está la suprarrenal superior, mira. Aquí lo vamos a tener. Siguiente. La suprarrenal media. Es esta de acá. Siguiente. Y la inferior, ¿no? Y la inferior. Siguiente. Ya. En cuanto a las venas, se dice que todo desemboca ¿hacia dónde? Hacia los senos córtico-medulares, a través de las venas periféricas y venas centrales, ¿no? Nada más. Siguiente, por favor. Los linfáticos también hay de dos tipos, hay superficiales y hay profundos, pero todo esto ¿a dónde llega? Finalmente llega hacia las venas linfáticas transdiafragmáticas, ¿ya? A las venas linfáticas transdiafragmáticas. Siguiente. Su inervación también va a tener tres orígenes: el plexo suprarrenal superior, que forma el plexo diafragmático, porque está debajo del diafragma; el plexo suprarrenal medio, que va a tener su rama gracias al plexo celíaco y al nervio esplénico mayor. Esto es memoria, aquí no hay nada que explicar. Y el plexo suprarrenal inferior, que básicamente le pertenece al plexo renal. Pero si te das cuenta y tú eres inteligente, ¿verdad? Tiene que ver bastante con su irrigación. Porque mira, ¿de dónde nace la arteria suprarrenal superior? De la frénica. ¿Y la frénica quién inerva? Al diafragma. Entonces, plexo diafragmático. La media, ¿de dónde sale? Del plexo celíaco. Mira cómo se llama el plexo celíaco. ¿De dónde sale la arteria suprarrenal inferior? De la renal. ¿Cómo se llama el plexo? Renal. O sea, yo digo nomás. O sea, lo dejo ahí. ¿Ok? Dale. Y ahí lo vemos, mira. Mira. Nervios esplánicos torácicos inferiores, los nervios esplánicos lumbares, y también tenemos los troncos simpáticos y el nervio esplánico sacro.
Todo ello, mira cómo va. Tenemos por ahí a la glándula suprarrenal y a través de estos ganglios van a llegar toda la conexión simpática. Porque recuerda que ellos son simpáticos, no son parasimpáticos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y ahí, eso es anatomía. Y ahí nomás de cajón, ¡plá! Nos vamos, entra una página, ahí está, al inicio. Y ahí tenemos, ponlo en presentación, ajá, todo completo. Ahí está. Y como siempre les menciono, también estas clases, gracias a las imágenes del doctor Pexen y el anterior gracias al doctor Ríos también, ¿no? En anatomía. También mencionar al doctor Julio Arana y al doctor también Narváez, al doctor Banda, a la doctora Silvia. Muchas gracias. Continuamos. ¿Ya? ¿Sigue? Hay cosas que, como ustedes verán, se repiten porque es parte de, como yo siempre digo, fisiología es la integración de todo. Hemos visto corteza, hemos visto médula, cómo se relaciona. Siguiente, por favor. Aquí sí nos vamos a, quizás a detallar un poquito. Mira, la zona glomerular que producía, ¿te acuerdas? Los mineralocorticoides. ¿Y cómo se llama el mineral corticoide más importante? La aldosterona. La aldosterona va a ser secretada gracias a una enzima llamada aldosterona sintetasa. ¿Y qué va a controlar? Ya lo habíamos dicho, controlada por la angiotensina 2. Te enseñé cómo se produce la aldosterona gracias a la angiotensina 2. El potasio también ayuda, porque si hay mucho potasio que está saliendo, ¿qué tengo que hacer? Jalar al sodio. Porque ahora el sodio y el potasio son enemigos. ¿Te acuerdas cuál es el amigo del sodio? El agua. Pero el potasio, donde va el sodio, se va el agua, o se va el potasio. Si viene el potasio, se va el sodio. Son enemigos. Eso, a través del líquido extracelular. En la zona fascicular vamos a ver los glucocorticoides y los más importantes, cortisol y corticosterona, o cortisol. ¿Ellos qué hacen? Ellos van a controlar básicamente la producción de glucosa o de carbohidratos. ¿Quién controla su producción? La adrenocorticotropina. Y en la zona reticular vamos a tener a esta hormona que ya la hemos visto y la hemos escuchado toda la clase, la dehidroepiandrosterona, la famosa DHEA. Siguiente, por favor. Esta es una pregunta interesante que es, ¿de dónde derivan los glucocorticoides, los mineralocorticoides, las catecolaminas y los andrógenos sexuales? Las catecolaminas no, los andrógenos sexuales, ¿de dónde derivan? Del colesterol. Son hormonas esteroideas, no te olvides, son hormonas esteroideas. 80% provienen de la LDL, el colesterol, ¿verdad? La adrenocorticotropina aumenta el número de receptores para la LDL y así se pueda producir justamente las hormonas sexuales y las hormonas llamadas estrógenos o esteroides. Los mitocondrias tienen su enzima llamada colesterol esmolasa y ellos se van a encargar de formar a la pregnenolona. Esta pregnenolona finalmente, ¿qué va a sintetizar? Va a sintetizar a la aldosterona, al cortisol y a los andrógenos sexuales. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver cómo ellos empiezan a formarse hacia el cortisol y la cortisona. Aldosterona, cortisol y cortisona. Siguiente, por favor. Esto es lo que yo te estaba mencionando. Mira, la pregnenolona a través del colesterol pasa por varios estadios hasta formar aldosterona, hasta formar cortisol, hasta formar andrógenos sexuales. Tanto andrógenos como estrógenos. Siguiente, por favor. El cortisol va unido, esa es una pregunta interesante, va unido al 90-95% a proteínas plasmáticas. ¿Y cuál es el que lo transporta? Puede ser la globulina fijadora de cortisol o también llamado transcortina y a la albúmina. Esas son las dos proteínas que transportan cortisol. ¿Cuánto es su tiempo de vida? De 60 a 90 minutos, pero unida a la proteína aumenta su vida media. O sea, libre, sin unión a proteína, baja su tiempo de vida. Pero si están pegados a una proteína, aumenta su tiempo de vida media. Mientras que la aldosterona, 60% se une a proteínas plasmáticas y 40% viaja libre. Y recuerda que si viajan libres, disminuyen su tiempo de vida. El tiempo de vida de 20 minutos que tiene la aldosterona y ellos paran en el líquido extracelular, porque ahí es su acción. Pues. ¿Para qué se van al líquido extracelular? Para jalar sodio. Y si jala sodio, ¿qué jala? Agua, ¿no? Y metes al potasio.
Siguiente, por favor. Ahora sí, función de aldosterona, dale. La aldosterona va a ser el mineralocorticoide y tiene receptores ¿en dónde? En el túbulo contorneado distal. No te olvides, pregunta de examen. ¿Dónde actúa la aldosterona? Túbulo contorneado distal. Vamos a tener aquí que él activa la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Esta bomba para qué me sirve? Para meter potasio y sacar al sodio. No te vayas a olvidar de eso. También actúa a nivel de los canales de sodio rápido y a través de los canales de potasio rápido. Estos dos canales son muy sensibles a la aldosterona. Siguiente, por favor. Mira la cantidad de funciones que tiene la aldosterona. Pero ¿cómo se interpreta esto, no? Porque leerlo quizás puede ser aburrido, pero yo quiero que siempre tú interpretes. ¿Qué te dije de la aldosterona? ¿Qué hace? Reabsorbe sodio. Si reabsorbe sodio, reabsorbe agua. Y si el agua se reabsorbe, aumenta la presión arterial. Si el sodio se reabsorbe, ¿quién se mete? El potasio. O sea, porque son efectos contrarios. Entonces, mira, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio a nivel del túbulo renal y la secreción de potasio, ¿ves? O sea, metes al sodio, sacas al potasio. Favorece la reabsorción de sodio, pasa al líquido extracelular, elimina potasio en la orina, ya lo sabemos. Las células principales de los tubos colectores se intercambian sodio, lo reabsorben por potasio que se elimina. Cuando hay exceso de aldosterona, aumenta el sodio en el líquido extracelular. Claro, pues, como hay mucha aldosterona, ¿qué estás metiendo? Sodio para acá. Entonces, ¿qué hace? Disminuye el potasio. Y en el déficit, obviamente, ocurre lo contrario. Va a haber una hiponatremia y va a existir una hipercalemia. ¿Y eso qué va a representar? La muerte de la persona. ¿Por qué? Porque la hiponatremia va a hacer el desbalance electrolítico y la hipercalemia es la que mata. La hipercalemia es la que mata. Recuerda, amigo, si tú tienes a un paciente con hipocalemia o hipercalemia, métele potasio o sácale potasio. Es decir, controla su balance electrolítico. ¿Por qué? Porque este paciente, si no controlas el potasio de este paciente, se va a morir. Esa es una de las emergencias más clásicas que tenemos en medicina. Recuerda, si hay hipocalemia, o sea, bajas el potasio, métele potasio. ¿Ok? Si tienes exceso de potasio, trata de quitarle potasio controlando el agua. ¿Por qué? Porque te va a dar infarto. Este paciente se te va a infartar, ya que ellos actúan a nivel, sobre todo la hipercalemia, actúa a nivel del tejido muscular cardíaco. ¿Y qué vas a hacer? Va a entrar en paro, o no le va a llegar oxígeno y se infarta ese corazón. Y después de un corazón infartado se paraliza y es la muerte. Tengan presente esto, siempre tengan presente esto. La aldosterona aumenta el volumen de líquido extracelular, ya les había dicho, ¿no? Al reabsorber sodio, ¿qué reabsorbes? Agua. Y entonces, ¿qué pasa con el volumen de líquido extracelular? Aumenta, pues si estás absorbiendo agua, ¿qué hace? Aumenta, y eso aumenta la presión la presión arterial. ¿Sí? Se eleva de 15 a 20 miligramos de mercurio, aumenta el líquido del 5 al 10%, ¿no? El déficit, ¿qué genera? Hiponatremia, ya lo habíamos visto, que también hipocloremia, porque recuerda que tanto el sodio como el cloro van del mismo sentido, pero ¿qué va a haber? Una deshidratación. ¿Cómo se va a llamar eso? Shock circulatorio. ¿Y qué te va a generar? O sea, date cuenta que la aldosterona es una hormona muy importante para mantener la vida de la persona. Por eso que el balance hidroelectrolítico es muy importante para nosotros. Ojo, esto lo maneja muy bien la enfermera. Cuando yo tengo una enfermera que maneja bien los balances electrolíticos, yo tengo una enfermera que me dice, doctor, cuidado, no le ponga calium porque el paciente no está orinando. Y si no está orinando, tú dices, aguanta, a ver, no está orinando. Si no está orinando, está reteniendo líquido. Y si está reteniendo líquido, está reteniendo sodio. Y si está reteniendo sodio, está botando potasio, está entrando en una hipocalemia. Hay que hidratarlo mejor, hay que hidratarlo para tratar de regular su balance electrolítico. Entonces, eso es una visión interesante de la enfermera. Pero si de repente este profesional tampoco nos ayuda o tampoco sabe cómo es el balance, pues ya sonamos los dos y el paciente va a terminar, y cuidado con eso. Porque nosotros no hacemos daño, recuerden eso, muchachos. Pues es importante estudiar y leer esto. Finalmente, la aldosterona hay acción sobre el potasio plasmático. ¿Cómo lo hace? Transporta potasio de la célula del organismo a través de su diuresis, o sea, la eliminación de potasio por la orina.
¿Ok? El exceso puede generar a través de un tumor hipopotasemia. ¿Y qué va a hacer la hipopotasemia? Te dije, debilidad muscular, ¿no? Por déficit de la transmisión nerviosa. Y su déficit, ¿qué hace? Una ira. ¿Qué es una ira? Una insuficiencia renal aguda. Hace una hiperpotasemia. ¿Y esta qué hace? Toxicidad cardíaca grave, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, muerte del paciente. Ni la hipopotasemia ni la hiperpotasemia. Hay que tener cuidado siempre con el potasio. ¿Ya, chicos? Siguiente, por favor. También, obviamente, altera los iones de hidrógeno, también en su eliminación a través del túbulo colector. Y también va a ayudar al transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríferas, ¿no? O sea, ¿qué hacen las glándulas salivales? Retiene el cloruro de sodio. ¿Qué hacen las glándulas sudoríferas? Reabsorbe el cloruro de sodio. ¿Qué hacen en el intestino? Reabsorbe el sodio por el colon, evitando la pérdida fecal, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué ocurre en la diarrea? Se pierde cloro y se pierde sodio. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo agua. Recuerda, siempre donde va el agua va el sodio y el cloro. La diarrea, ¿qué haces? Pierdes agua. También, ¿qué pierdes? Sodio y cloro. Doctor, cuando yo vomito, mira, cuando yo vomito, ¿qué pierdo? Agua, también sodio y cloro. Por eso que la persona que vomita hace una alcalosis. ¿Alcalosis qué? Metabólica. Hiponatrémica, hipoclorémica, hipercalémica. Por eso no entendí nada lo que dije. La diarrea es como el vómito. A ver, para que lo entiendan. Cuando una persona vomita, ¿qué bota? Obviamente todo el contenido gástrico, ¿no? O sea, pierde ácido clorhídrico. Y si pierde el ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar con su pH? A ver, si pierde ácido, ¿qué ocurre con su pH? Se vuelve alcalino. Eso se llama alcalosis. Dime, ¿de origen respiratorio o metabólico? Está vomitando. ¿Qué será? ¿Respiratorio o metabólico? Metabólico, ya. Primer dato. Una persona, un chibolito que está vomitando siempre tiene alcalosis metabólica. Pero ¿qué ocurre con el sodio? Está disminuido porque está botando sodio. Hiponatrémica. ¿Qué pasa con el cloro? Está perdiendo ácido clorhídrico. Hipoclorémica. Pero ya sabes, el sodio tiene que ver con el potasio, contrario. Entonces, ¿qué pasa con el potasio? Aumenta. Hipercalémica. Y la hipercalémica, ¿te acuerdas? Regresa, puedes regresar. La hipercalemia, ¿qué te da? ¿Qué te da? Toxicidad cardíaca grave, muerte. Aumenta, por favor, la siguiente. La siguiente. Entonces, ante el vómito tengo una alcalosis metabólica, hiponatrémica, hipoclorémica, hipercalémica o hiperpotasémica, si quieres decirlo así. ¿Ya? Ojo, ese es el principio ya de medicina interna. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cómo se regula? Le habíamos dicho. Aumenta su secreción. ¿Cuándo hay aumento de producción de aldosterona? Cuando incrementa el potasio en el líquido extracelular. ¿Por qué? Necesito meter al potasio y sacar al sodio. Entonces ahí aumenta. ¿Cuándo también aumenta? Obviamente con angiotensinado. Ya lo habíamos visto. ¿Y cuándo disminuye? Ahora cuando incrementa ¿qué? El sodio en el líquido extracelular. Claro, si tengo mucho sodio afuera, entonces mejor ya no saco aldosterona para que el sodio se vaya regulando. Y también cuando aumenta el péptido natriurético auricular. ¿Qué es el péptido natriurético auricular? Una hormona que produce las aurículas. ¿Para qué? Para aumentar la presión arterial. Entonces, si ya la presión está elevada, ¿necesito elevar más? Ya no. ¿Me dejo entender? ¿Qué hace el péptido natriurético auricular? Aumenta la presión arterial. Entonces, si ya aumentó el péptido natriurético, ya aumentó la presión, ¿necesito tener aldosterona? Ya no, pues por eso que disminuye. Entonces, ¿quién disminuye la secreción de aldosterona? El aumento del péptido natriurético auricular, por aumento de presión arterial. La adrenocorticotropina, obviamente ella también va a estimular. ¿Por qué? Porque estimula la corteza para la producción de esta hormona. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y terminamos con cortisol o hidrocortisona. Esta, ya sabes, antiinflamatoria, antipirética, analgésica, pero inmunosupresora. Estimula el consumo de glucosa. Estimula la gluconeogénesis, formación de glucosa. Siempre recuerda, el cortisol, mira, te voy a dar un dato. El cortisol es hiperglicémico. Con ese dato, tú ya recuerdas todo lo que sea hiperglicemia.
¿Qué es hiperglicemia? Aumentar la glucosa en sangre. O sea, aumenta la gluconeogénesis, disminuye la glucogenólisis, aumenta la glucogenólisis y disminuye la glucólisis. Sí, lo que vimos en el video anterior de PAN. Repito, ¿qué hace el cortisol? Estimula la gluconeogénesis, pero disminuye la glucogénesis. Aumenta la glucogenólisis, pero disminuye la glucólisis. ¿Sí? De esa manera te aseguras en aumentar siempre la glucosa. También esta aumenta por acción del glucagón. Pues recuerda, el glucagón, ¿qué hacía? Hiperglicemia. Pero va a inhibir ¿a quién? A la insulina. Porque ¿qué hace la insulina? Hipoglicemia. ¿Sabes? Todo tiene relación, muchachos. Ya todo tiene relación. Disminuye el uso celular de la glucosa, obvio. ¿Por qué la reduce? Porque bloquea la GLUT4. ¿Y qué era la GLUT4? Único receptor de la glucosa sensible a insulina. Y si inhibes a la insulina, disminuye la acción de la GLUT4. Por eso que disminuye el consumo de glucosa. ¿Ok? Resistencia a la insulina. Ahí está. Resistencia a la insulina. Incrementa la glucemia de diabetes suprarrenal. Claro, ¿por qué? Porque al aumentar el cortisol, ¿qué estás aumentando? La glucosa, y da una apariencia de diabetes mellitus, pero no por insulina, sino por cortisol. Siguiente, por favor. Reduce las proteínas celulares, aumenta las proteínas del hígado y el plasma, también aumenta los aminoácidos sanguíneos, disminuye el transporte de aminoácidos a través de la vía extrahepática, y eso sobre todo, aumenta el transporte a los hepatocitos de esos aminoácidos. ¿Ya? Estos son datos ya generales. Siguiente, por favor. Siguiente. Inmoviliza ácidos grasos. ¿Ves? Mira. Gluconeogénesis, ¿no? O sea, formación de glucosa. Exceso de cortisol produce obesidad. Sí. Esa es la famosa, ¿qué cosa? Cara de luna llena, cuello de búfalo. O sea, este es el famoso síndrome de Cushing. Cuando hay exceso de cortisol. Entonces, ¿qué es el síndrome de Cushing? Hipersecreción de glucocorticoides. Hipersecreción de glucocorticoides. Siguiente, por favor. Este es la acción que tiene el cortisol. Aumenta la resistencia al estrés. Es decir, una persona que se estresa mucho tiene los niveles de cortisol bajos. Por eso no tiene resistencia al estrés, por eso se estresa. En cambio, una persona que tiene niveles de cortisol altos son aquellas personas que no logran estresarse fácilmente. ¿Ok? Exceso antiinflamatorio del cortisol. Claro, el efecto antiinflamatorio del cortisol ya les había mencionado, ¿no? Disminuye la inflamación, disminuye el dolor, disminuye la fiebre. ¿Recuerda? Disminuye la fiebre por reducción de las interleucinas 1, ayuda a la cicatrización, disminuye la migración de leucocitos, ¿verdad? Pues eso disminuye la inflamación, reduce la permeabilidad capilar, por eso que calma el dolor, etc. ¿Sí? Esos son los efectos antiinflamatorios del cortisol. Siguiente. Ahora, ¿cómo se regula? Pues la regulación es a través también de la adrenocorticotropina, ¿verdad? Y el famoso feedback negativo del hipotálamo. Esto ya te lo había explicado. Mira, habíamos visto que cuando se quiere producir el cortisol, ¿qué hace? El hipotálamo libera a la hormona liberadora de las corticotropinas. ¿Qué hace esta? A través de la adenohipófisis libera la ACTH, y esta ACTH aumenta la producción de cortisol. Así. Pero cuando ya tenemos el exceso, ¿qué hace? Ahora mandamos por acá la señal y esta ya no se produce. Se corta el famoso feedback negativo. Feedback positivo, feedback negativo. Ya, siguiente, por favor. Y por último tenemos el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Son los ciclos que tenemos nosotros que va a depender. ¿Por qué? Porque hay un oleaje de cortisol. O sea, hay momentos en el día que producimos más cortisol y menos cortisol. Por ejemplo, el cortisol a las 7 de la mañana vamos a producir 20 microgramos por decilitro. Pero el cortisol a las 0 horas, o sea, a la medianoche, se produce solamente 5 microgramos. Mira, y aquí tenemos el pico máximo. Mira, mira, pico máximo, más o menos a las 7 de la mañana. Pero baja tanto que es el pico mínimo a las 0 horas, que es más o menos acá. Sube el pico máximo 7 de la mañana, luego baja, y así todos los días. El famoso ciclo circadiano de la producción de cortisol. Siguiente, por favor.
Y aquí tenemos las dos enfermedades más clásicas, ¿no? Síndrome de Addison, que ahora es la deficiencia de las hormonas de la corteza suprarrenal, y tenemos el síndrome de Cushing, que ya lo hemos hablado, que ahora es el exceso de glucocorticoides. Recuerda, Addison es hiposecreción de hormonas de la corteza suprarrenal, por eso que baja el cortisol y baja la aldosterona. ¿Ok? En cambio, el síndrome de Cushing se da por exceso de glucocorticoides. Son aquellas personas que todos los días se ponen dexametasona. Yo conocí una señora, todas las semanas, trabajaba todo el día, de lunes a viernes, y el viernes en la noche se ponía una inyección de dexametasona, sábado otra inyección, domingo otra inyección, cosa que el lunes estaba como nueva. Pasó el tiempo y actualmente tiene síndrome de Cushing, porque su cuerpo estuvo tan expuesto al cortisol que su glándula dijo, hay que producir cortisol todos los días. Exceso de cortisol, ¿qué te da? Síndrome de Cushing. Cuidado con eso. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Entonces, hasta aquí hemos hecho el repaso de, tanto en los videos anteriores de páncreas, ahora de glándula suprarrenal. Lo único que nos queda es repasarlo 1, 2 y 3, y nos vemos en el próximo video, que será sistema reproductor. Muchas gracias.